Hola amigos, lectores. ¿Qué tal? Por si están viendo esto después, estamos en la lectura de Historia Oficial del Amor, porque no sé si se han dado cuenta que ayer y hoy ya están creando en IGTV las... Ya aquí, pero esto fue en un segundo, ya está Daniel. Están quedando acá los videos pues guardados. Vir transmitir. Pues Daniel, ustedes ya todos yo creo que saben quién es Daniel. pero, pero aquí dice que estamos esperando a que se conecte. A ver, tienes que darle a aceptar o algo así, porque aquí ya está mandando la invitación, pues. Sí, qué nervios, Daniel. Vamos a volverla a cancelar y te la voy a volver a mandar. A ver, seguro te debe aparecer en las caritas ahí abajo, como por acá. Los Insta escuchas. A ver, díganme como que otros nombres se les ocurre para nuestro grupito. Es que ya te estoy enviando la invitación, ahí ya te debía aparecer como en unas caritas que deben estar por aquí abajo, o salte y entra y ahí te debe aparecer una cosa que dice enviar invitación para transmitir. ¡Ah, ella! Al fin, ¿qué Bien, más? bien. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿cómo va todo? ¿Todo bien o no? Muy bonita la lectura del capítulo pasado. Sí, aquí esto no, nadie baja niveles, para arriba, No, pues constante. ese va a ser mi papel, precisamente. Bueno, pues ansiosos de verlo, ya, ya será. La pregunta, pues es que está, todos en el libro ya sabemos más o menos casi que cómo te conociste con Ricardo y todo, pero pues cuéntanos tú, háblanos de esa relación que tú tienes con Ricardo, por favor. Obviamente la versión de Ricardo es la versión oficial en la cual él queda bien, pero pues efectivamente ha sido una amistad que viene desde las épocas del colegio. Desde allá nos volvimos grandes amigos y ha sido ese amigo pues al que uno educa, ese amigo al que uno corrige, ese amigo al que uno le presta plata y no se la devuelve, ese amigo al que uno le gasta tratamientos capilares, cosas semejantes. Eso fue desde mediados de bachillerato, un poco antes, pues éramos amigos desde el gimnasio moderno, desde siempre, como que íbamos en otros cursos, pero nos hermanamos prácticamente a raíz de nuestro gusto por la literatura, por un taller de letras que tomamos con el profesor Pompilio Iriarte, que es un profesor que se volvió muy importante en mi vida y también en la de Ricardo, y hemos tenido siempre una vida paralela. Estudiamos en el mismo colegio, estudiamos después la misma carrera en la misma universidad, entramos a trabajar como profesores ambos al mismo tiempo en el mismo sitio, que era el mismo colegio. Eh, y entramos a trabajar a la revista Semana prácticamente al tiempo también. Entonces hemos vivido siempre de una forma muy paralela y es mi mejor amigo desde esas épocas. Sí, sin importar la diferencia de los equipos, ustedes ahí, eso antes ahí al fuego. Sí, es decir, siempre he tratado de que él también mejore, pero no siempre lo he logrado. Es decir, yo he ido siempre detrás de su crianza, pero desgraciadamente hay aspectos en los que él todavía puede mejorar mucho y el fútbol es sin duda alguna uno de ellos. Pero ahí Ok, vamos, podría ser peor. ajá, no sé si aquí alguien no sepa quién eres, lo dudo, pero más bien sí los quiero invitar a que sigan la escuela de youtubers de la cual eres el rector. O sea, Exactamente. mejor dicho, vamos a producir youtubers en masa. Vamos a regalarle un curso a Ricardo a ver si se anima. Pues ¿Cómo sí, lo sería verías en YouTube? un extraordinario youtuber, ¿no? Pero hablando en serio, pues Ujú. la escuela de youtubers, digamos, youtubers es un genérico, en realidad es una escuela para hacer contenido digital. Pero hablando en serio, este es un Hablando en serio. excelente ejemplo de cómo utilizar, bien utilizadas las redes sociales, ¿no? Es realmente maravilloso, yo creo Ujú. que es un caso de éxito replicable en cualquier país, el hecho de lograr Y primero, yo que nunca una había visto una novela, lectura así. jamás que una novela se Es- siga como se está siguiendo noche tras noche la historia oficial del amor. Y no solo eso, sino que de una forma tan masiva,
que haya un promedio de 5.000 personas por lo menos siguiéndola. Y eso es amplificar la literatura gracias a las redes sociales. No necesita uno deformarla ni necesita hacer nada distinto a entender que las redes sociales son sobre todo una, un amplificador del mensaje que uno tiene. En este caso, pues el mensaje es la novela de Ricardo, la más literaria, quizás una de mis favoritas. Eh, y yo creo que es un ejemplo, realmente es como para que él dé clases después en la escuela contando este caso. Es un ejemplo, digo, de cómo uno puede hacer que las redes no sustituyan la lectura como mucha gente equivocadamente piensa, sino para que uno termine leyendo más y compartiendo con los lectores de una manera muy íntima cada libro. Sí, pues estamos muy felices con esta comunidad que se generó, a los seguidores de Daniel que están ahí como, pero ¿de qué libro pueden estar hablando? Pues estamos hablando de Historia Oficial del Amor. Si les va a gustar lo que Daniel va a leer, pues pueden ir a YouTube, 603 de la Gran Vía es el canal, ahí encuentran toda la lectura y va a estar durante que esté la lectura, o sea, vamos hasta el 20 de mayo. Es increíble porque ya casi se va a acabar y ya aquí ya vamos a empezar con un síndrome de abstinencia de vernos aquí. Así, Entonces, pues así es un libro imperdible de Ricardo Silva. Para mí es uno de los mejores autores de Colombia. Pues yo diría que el mejor. Eh, es una novela extraordinaria que empieza del presente y va avanzando hacia atrás cronológicamente. No lo pueden dejar de leer los que no lo hayan leído. Y lo que hemos hecho esta noche ha sido seguir una lectura en voz alta con invitados, dos por cada noche, que se van pasando la posta de los capítulos. Hoy me toca a mí el del capítulo del sábado 9 de noviembre de 1960, ¿no es cierto? sí, señor, ese mismo. Entonces, pues yo te dejo No la ya voy a embarrar. para que lo leas y la embarras no hay problema. Te dejo acá con el fondo del libro y cuando termines hablamos un ratito. Perfecto, listo, muy bien. Listo. Entonces, este capítulo es el sábado 9 de noviembre de 1960. Diario del Caribe fue a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia a fin de cuentas, a la busca del prócer, a la busca de ese verdadero de San Luis de Cincé, el doctor Alfonso Romero Aguirre. Romero Aguirre fue, según orden en el cual él mismo lo recuerda, presidente del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, del Gran Consejo Electoral, de la Asamblea Departamental de Bolívar y del Consejo Municipal de Cartagena. Fue también el Contralor General de Colombia, que consiguió que el país dejara de ser un archipiélago. El arrojado jefe liberal que en plena violencia abogó por un gobierno en conjunto con los conservadores, comillas, pero no como en el engendro del Frente Nacional, nos dice, entre los señores que pueden pagar las boletas de 10 pesos para ver torear en la Santa María, sino entre las clases populares, cierro las comillas. El escritor de una decena de volúmenes amenos y controversiales, entre los que destacan Confesiones de un aprendiz de estadista, Ayer, hoy y mañana del liberalismo colombiano, ¿por qué me duele que no me haya dolido la clausura del tiempo? Y fue también, reclama antes de seguir mientras escucha Salsipuedes de Lucho Bermúdez, el eficiente portero del juzgado número 8 de policía. Si de algo suele preciarse, según sus amigos, es de su memoria intacta. Fue, sin embargo, no suena bien en su caso. A los 53 años, Romero Aguirre sigue siendo el político que lee, pero que se niega a versificar, que tanto ha admirado el poeta de la izquierda Luis Vidales. Sigue siendo aquel liberal radical, seguidor profundo de su maestro máximo, el general Uribe Uribe, que considera, comillas, completamente absurdo que todavía se enseñe en las escuelas a conocer el país a través de la apasionada historia conservadora de Henao y Arrubla, cierro comillas. No ha dejado de exaltarse cuando le mencionan los supuestos logros de la regeneración conservadora o las jugadas de ajedrez en la sombra de la Iglesia Católica. Suda frío si le elogian a Rafael Núñez y le cuestionan la masonería. Es quizás el más colombiano de nuestros políticos, pero lo suyo no es una postura ni es un cálculo. No finge ser del pueblo, sino que lo es, y tiene una entrañable adhesión por Cartagena, su Venecia del Caribe. El conservador Laureano Gómez, que según Romero trajo al futuro el atraso,
lo criticó centenares de veces por mezclarles a sus exposiciones trascendentales rasgos de humor. Fue en vano, pues cuando se le entrevista lo primero que es de apreciar, aparte de los poemarios sobre su mesa, es su agudeza grande, su chispa de cinciano. Fue el bate cartagenero Luis Carlos López, apodado el Tuerto por sus propios amigos, el Tuerto López, quien mejor supo responder a su gracia. Abro comillas y leo estos versos que le escribió el Tuerto López al abuelo Ricardo. Recibí tu misiva cariñosa y aquí me tienes gordo y colorado, tendido en mi sillón, la faz radiosa, como aquel tipo que vendió al contado. Escribió en el primer cuarteto de su soneto a Romero Aguirre, una epístola risueña en endecasílabos. Porque tú de manera generosa me ofreces conseguir un consulado, quizás en Sopetrán, en Santa Rosa, y tal vez cual colmo en Leningrado, continuó. Tras la muerte de Gaitán, Romero habría podido ser el gran caudillo de la Unión Liberal, el de la Reconquista, pues no estaba lejos ni del pueblo ni de la clase media, pero fue entonces cuando la astuta oligarquía de los dos partidos se unió en un frente conjunto para evitar la rebelión de las masas. Romero vive en una casa de aquellas en el barrio Santa Fe. Pasa las tardes con su esposa, la española Aurora Bug Ibáñez, a quien le echa la culpa por ser, comillas, un caso increíble de monogamia, una fortuna espiritual inusitada, cierro comillas. Tiene 6 hijos, 3 hombres, 3 mujeres. Antes de que echemos a andar nuestra conversación en su vasta biblioteca, la menor de las hermanas de 12 años se le acerca de acuerdo con una de las monjas de su colegio y está castigada entonces por decir, hermana, no estoy de acuerdo. Y se ganó un insulto. Así empezó Nerón, que la tiene molesta e indignada. Romero le dice, ya tú sabes que tienes tu abogado, ilustre refutadora de la patria. Y luego le jura por el gran arquitecto, pues fue un masón de los de antes, que se hará oír ante la curia entera y ante el mismísimo Rafael Núñez en el infierno. Aquí arranca la entrevista. Decía usted el otro día que no entiende cómo ha hecho Núñez para pasar a la historia como prohombre. Él responde, soy, como usted sabe, uno de los pocos liberales radicales que quedan en el país. Como tal, tengo clara la catástrofe nacional desatada por Núñez de 1880 a 1894. La emisión de papel moneda de curso forzoso trajo tanto la clandestinidad como el atraso económico. El primer concordato ató el Estado a la Iglesia Católica para la gloria de nuestro subdesarrollo. Su interpretación torcida de que la protección a la soberanía colombiana podía tener lugar no solamente contra potencias extranjeras, sino aún contra los mismos colombianos, lo convierte en el precursor de la pérdida de Panamá y de la entrega a las fuerzas estadounidenses. Y su indiscutible traición al Partido Liberal que lo hizo elegir produjo un gobierno conservador de medio siglo. En cuestiones de dinero para su propio provecho era de una perfecta honorabilidad y de un gran desinterés. Pero eso también podría decirse de mí mismo, que soy su coterráneo, y nadie anda diciendo por ahí, Romero Aguirre es un prohombre. Y yo no escribí, lo juro, la letra del himno nacional, que es de las peores páginas de la literatura del país. Pregunta, ¿habla usted de un gobierno conservador de medio siglo? ¿Cree que en 16 años de República Liberal pudo revertirse el legado regenerador? Él responde, desde el jueves 15 de octubre de 1914, cuando el desarmado general Uribe, el más completo de los colombianos y el único liberal que habría podido arrebatarles el poder a los conservadores, fue mandado a asesinar por los curas regeneradores que lo veían como un peligro, y así consta en quiénes fueron los verdaderos asesinos de Uribe de Marco Tulio Anzola desde el 17, se perdió la posibilidad de que operaran en la realidad las pocas leyes sociales que se le pudieran arrancar a la tosuda renuencia de los gobiernos godos. El liberalismo volvió al solio de Bolívar con el presidente Olaya Herrera, uno de los grandes estadistas de América, pues por la violencia y la quiebra y el fracaso se hizo insostenible la situación del conservadurismo encabezado por Miguel Abadía y el inagotable Laureano Gómez. Desde su primer día de gobierno, Olaya, apóstol de la resistencia liberal, se echó sobre los hombros la mejoría de la situación del trabajador. Pregunta, ¿se cumplió entonces de cierto modo lo que usted ha solido llamar el programa liberal? No de cierto modo, no, se cumplió a carta cabal.
de 1930 a 1942, gracias al liberalismo encabezado por Olaya, López y Santos, se defendieron a muerte los derechos del trabajador, su salario, su salud, su jornada de 8 horas, su seguro, su descanso dominical, su vocación a la asociación, su pensión de jubilación. Se crearon el Ministerio del Trabajo, la carrera administrativa, la protección de la maternidad. Sí, el partido ha estado dominado por una oligarquía inteligente, ilustrada, codiciosa, maliciosa y todopoderosa, pero ello nunca podrá significar que él no haya estado en posesión de un programa eminentemente social. Hoy, aplastado por los Lleras y sus secuaces, el liberalismo no solo se ha alejado, sino que ha armado y luego vencido a las masas trabajadoras para que conozcan su verdadero programa. Si hubiera liberalismo hoy y la oligarquía de la colectividad no se hubiera librado de Gaitán, no se creería macartísticamente que cualquier reclamación popular es comunismo. Sobraría el socialismo a quien cuente con su cesantía y sería innecesaria la redención popular por la vía de las armas, que ha sido la solución cubana, pues sería demorada, sangrienta y antidemocrática. Le preguntan, ¿por qué sucedió lo que usted ha querido llamar en sus textos de prensa en sábado la caída y el aniquilamiento del liberalismo? Él dice, he estado hablando de esto por años hasta volverme fatigoso hasta el más paciente de mis amigos beodos, pero no fue como se cree cuando el doctor Jorge Eliezer Gaitán tuvo que enfrentársele al doctor Gabriel Turbay en las elecciones del 46, que ganó el conservador Mariano Ospina, hasta dividir irremediablemente al Partido Liberal, sino mucho, mucho antes, cuando a finales del 41, a pesar de aquella máxima que reza el liberalismo colombiano cae cada vez que reelige un presidente, el entregador Alberto Lleras se me impuso de modo arrogante, aunque fui a verlo en son de paz y le dije que estábamos dispuestos a apoyar a un lopista con tal de que no fuera el propio López Pumarejo. ¿Es López otra vez o no es nadie?, me dijo el entregador, altivo de su clase, en nombre del entonces presidente Eduardo Santos. Y así el liberalismo fue unido a las elecciones del 42 y el doctor López resultó elegido por segunda vez y comenzó la debacle. Pregunta, ¿se dijo entonces que usted había dado una voltereta incomprensible de ser un antilopista célebre a ser un alfil del gobierno de López Pumarejo en el Congreso? Él dice, es de todo sabido que solo fui lopista, como debe ser, cuando ya no servía para nada. En 1930, cuando él era el jefe único del liberalismo y yo apenas un candidato a diputado que recaudaba vigencias expiradas, el doctor López tuvo a bien gritarme, usted, carajo, se quiere imponer a la dirección liberal, con un pie adolorido y en alto en su habitación del Hotel Americano de Cartagena, y yo le respondí, usted, carajo, quiere desconocer la obra de la Convención de Bolívar, y no nos gustó nada. Luego, en 1935, cuando él era presidente y un representante de mi región en la Cámara, dijo de mí, ese guachecito de Romero Aguirre ha firmado la ley de libertad provisional porque le favorece. Y más, yo siempre he creído que ese muchacho está loco. Repitió de mí hasta que yo me enteré y tuve que recordarle públicamente que una palabra desde el gobierno es un acto de gobierno. Critiqué violentamente con mi temperamento vasco en una serie de debates su desdén de cachaco y sus contradicciones vergonzosas y su reticencia a creer en las mesas sin cabeceras. Pero más allá de que nos evitáramos su primer gobierno, adelantó muchísimo la obra liberal. Pregunta, lejos estaba usted, sin embargo, de convertirse en el reunificador liberal del segundo y tan valiente gobierno de López. Él responde, me opuse fervorosamente a su reelección, sí, hasta formar coalición con el doctor Laureano Gómez para cerrarle el paso. Pero en 1944, cuando yo vi que iba a cumplirse el vaticinio que había hecho con motivo de la candidatura duplicada, es decir, que llevaría al liberalismo a perder el poder, el señor López y yo llegamos a entendernos en el sentido de que yo como jefe liberal tendría que prestarle mi concurso a su gobierno y enfrentármeles con hombría a la cantinela conservadora y a los ataques personales al presidente. Calumniad que de la calumnia algo queda. Regentados por el señor Gómez y su periódico El Siglo. López me dijo a mí, ese guachecito, no hay ya quien me defienda en la Cámara. Y me vine yo desde Cartagena a contestarle documentalmente al conservatismo perverso y sentí dentro de mi corazón que aquel presidente caído ha estado más cerca a la realidad que ninguno de los jefes de la colectividad. Recuerdo como un trauma al señor Julio César Turbay, el turco, que llegó en su admiración y adhesión por López hasta imitar sus corbatas, diciéndome en un corrillo y repitiéndome en el otro que no había nada que hacer, que el exhausto presidente ya iba de salida por cuenta de los negocios y los escándalos de sus parientes, pero sobre todo porque contaba con el respaldo obrero,
y por consiguiente con el recelo de los candidatos a sucederlo, el pánico de la oligarquía liberal atrincherada en el tiempo y el odio disciplinado de ese fascismo conservador que le apostaba todo a la victoria de Hitler y al triunfo de Franco. Sonaba mal que López Mikkelsen, su hijo, comprara las acciones de la cervecera holandesa Handel, pero López Pumarejo no estaba detrás de esas operaciones. Pregúnteselo a Montaña Cuellar, que sí fue capaz de agarrarle las turmas al tigre. A López lo renunciaron para no cumplirle al liberalismo. Cae entonces López Pumarejo pregunta por qué su gobierno se quedaba sin oxígeno día por día y sube el ministro Lleras Camargo, esto lo dice el entrevistador. Él responde, sube el entregador, sí, bajo la sombra carroñera del señor Laureano Gómez, que dicho sea de paso era un contendor mucho más leal que los Lleras y los Santos y los demás responsables de la situación que hoy afronta el liberalismo. Y apenas se posesiona y nombra ministros conservadores, como por arte de magia se apaga la oposición al rojo vivo y ya nadie repudia y ni siquiera recuerda los gravísimos hechos que tumbaron al presidente de la República. El entregador cree que nosotros creemos que es un repúblico eminente y que el silencio conservador es mera coincidencia, pero los que lo conocemos tenemos claro que es la primera parte de un plan para no pelearse el poder entre partidos, sino para repartírselo entre los mismos de la misma clase. Y eso lo piensan las masas liberales de las veredas y de las fábricas que perdieron a 200.000 familiares a manos de la policía conservadora. Habla usted, señor Romero, de la primera parte de un plan. ¿Cuál fue, de ser así, la segunda? Le preguntan y él responde. No olvide usted que el líder quibdoseño César contó que en política no existe el paranoico, sino el realista. Perdón, no olvide usted con el líder quibdoseño César contó que en política no existe el paranoico, sino el realista. Y que el partido que la convención del 47 llamó el Partido del Pueblo habría podido continuar en el poder si hubiera apoyado la candidatura de Jorge Eliezer Gaitán. Pero el tiempo, que es un modo de decir Eduardo Santos, se le atravesó al mártir del 9 de abril del 48, o sea, a la vocación a la democracia, a la búsqueda de las libertades, a la solidaridad con las fuerzas políticas de izquierda, al rechazo al falangismo en nuestro país, al equilibrio de los tres poderes, a la visión de las fuerzas militares con una misión de trascendencia social en tiempos de paz y de la educación como origen de la equidad. El tiempo y los demás jefes oligárquicos respaldaron al señor Gabriel Turbay, que era un hombre eminente, y el pueblo se quedó con el autocrítico Gaitán, y vino la presidencia de Ospina Pérez, y 20 meses más tarde vino el Bogotazo. Le preguntan, ¿quiere decir que la segunda parte del plan era el asesinato de Gaitán? Él dice, quizás sí, pues el asesinato impune del general Uribe probó 3 décadas antes lo fácil que es matar a cualquier amenaza sin que haya consecuencias. Pero sí, sin lugar a dudas, la idea era quedarse con el Partido del Pueblo, sacarse de encima a los jefes liberales que sí representábamos a nuestros electores y mandábamos un mensaje contundente a todos los que abogábamos por la paz con el conservadurismo, justamente en la tradición del doctor Uribe, que cuando volvió de la guerra en 1904 dijo más o menos lo siguiente, comillas, el liberalismo es un partido civil contrario a la guerra y a la conspiración y que se opondrá por los medios pacíficos al gobierno conservador, cierro comillas. Se nos borró del liberalismo, en fin, desde el 10 de abril del 48. El pueblo, aterrado por su propio estallido del día anterior y embotado por la sangre, hizo a partir de ese momento lo que dijera la oligarquía liberal. El periodista, entre comillas, Santos Montejo, el entregador, Lleras Camargo, el enano, Lleras Restrepo, el señor Echandía, gloria liberal, entre comillas, aceptaba un ministerio del presidente conservador sin haber sepultado el cadáver de Gaitán. Y el liberalismo aplaudía e iba detrás de ellos como si ellos fueran los herederos del caudillo asesinado. Por otra parte, recuerde usted que el doctor Gaitán, tan afecto al populismo italiano que conoció muy de cerca, siempre supo ponerse de acuerdo con el conservadurismo fascista pero frentero del doctor Gómez. Tenga en cuenta que Laureano, más en serio que en broma, pues carecía del órgano del humor, se declaraba gaitanista. Y no olvide que fue el enano iracundo que una y otra vez fue derrotado por Gaitán en las urnas, quien habló en el sepelio como si él fuera el viudo del cacique. Pregunta, sin embargo, lo que sucedió a continuación fue que un nuevo episodio de la guerra civil parece llevarle la contraria a la teoría de la conspiración. Y él responde, permítame que comparta con usted una máxima que se me ocurrió cuando apenas era un mozo que quería tumbar regímenes, pero no se me pasaba por el entendimiento con qué iba a reemplazarlos. Político no es quien gobierna, sino quien conspira, quien trama. Vea usted lo que sucedió después, ni más ni menos que la tercera parte del complot. El enano Lleras Restrepo propone una revisión completa de la sedulación que
ratifica las elecciones presidenciales de noviembre del 49, pues súbitamente el liberalismo no tiene una sola cédula para votar por el sucesor del presidente conservador. Yo me quejo, dejo constancia, peleo, las cédulas no van a estar listas. Gerard Restrepo me invita a su oficina para tratar de convencerme con una cara de alegría que no le queda bien, de que, senador, vamos a recobrar el poder con Echandía. Pero el señor Echanoche se retira de las elecciones de golpe y porque sí, por falta de garantías, dijo, y le queda libre el camino a Laureano Gómez. Pregunta, ¿está diciendo usted que la dirección del liberalismo quería que el presidente fuera Gómez, un conservador? Quería simple y llanamente que el presidente fuera uno de ellos. Liberal o conservador da igual. Solo nosotros, el pueblo, creemos en esa pequeña pero irremediable discrepancia. El propio López Pumarejo, que en paz descanse, si a donde ha ido a parar hay algo de silencio, alcanzó a confesar que no hay diferencias reales entre los partidos. Gerard Restrepo es cuñado de un primo de Ospina Pérez. Gómez casó a su hija con un sobrino de la señora Santos. Y así pues la elección del doctor Gómez, candidato único como cualquier déspota ilustrado, pero con más de 1 millón de votos, nada despreciables, no era un triunfo del pueblo, sino de los pocos criollos que tienen claro y se lo callan, vaya usted a saber por qué, que esto sigue siendo España olvidada por España. Pero pronto, un poco después del principio, supieron que Gómez no era un títere y que ni con Ospina Pérez, aliado oligárquico de la oligarquía, se entendía de buena manera. Y aprovechando su tendencia a volar el fascismo y a parecer el peor y hablar más de la cuenta, que llevó a Gómez a decir de mí que yo era una tuberculosis inoculada en el régimen, se inventaron entre todos estos próceres de campo, de golf, la violencia. Cada bravuconada, cada llamado a la guerra civil contra el anárquico Partido Conservador y cada orden de no hablar con la derecha impartida por Gerard Restrepo y sus comilitondes, que al cumplir su propia consigna debieron dejar de saludar a seres muy cercanos a su existencia, costaban víctimas increíbles y más víctimas, pues el gobierno espurio del doctor Gómez, que tenía las armas, respondía con creces, con sevicia, en busca de la legitimidad que no había recibido en esas elecciones putrefactas. El resultado es que seguramente los 200.000 liberales muertos en la época anterior al sábado 13 de junio de 1953 tienen aún hoy parientes listos a vengarse. Si el doctor Gómez se le salió de las manos, entonces el general Rojas Pinilla, que dio el golpe, se las atravesó en los planes al regresar al poder el 13 de junio del 53, esa es la pregunta. Y él responde, por causa de su antecesor, su copartidario Ospina Pérez, empeñado en reelegirse en el 54 y más cercano al liberalismo del señor Gerard Restrepo que al conservatismo recalcitrante y de verdad, el doctor Gómez nunca pudo poner de su lado a las Fuerzas Armadas. Tuvo en su contra toda la violencia, que no cesó esa horrible noche, se desdibujó, se enfermó grave, puso a sus 2 vástagos enardecidos, sus 2 Gómez Hurtado, Álvaro y Enrique, a secretarle órdenes en el oído a un encargado, el titubeante doctor Urdaneta, y ni acusándolo de torturador, ni intimidándolo, ni con el siglo inventándose la realidad como siguiéndole los pasos al tiempo, pudo sacudirse como a un bicho al general Rojas, pues este era el jefe natural de unas fuerzas que le eran absolutamente leales. No obedecemos sin órdenes suyas. El doctor Gómez quiso sacar al general Rojas. El general Rojas quiso que se quedara el doctor Urdaneta en el poder. El doctor Gómez le dijo entonces al general, ese sábado en el que se dedicó a hacer pan de yucas donde su familia política, yo lo prefiero a usted, señor Rojas. Y así fue cuando el gobierno se desnuca, dijo el poeta Martínez Rueda, hay que jalarle al pan de yuca. Y que comience, pues, la dictadura reticente. Pregunta. Se le ha criticado mucho y se le ha llamado traidor y oportunista por haberse puesto del lado del dictador. ¿Es cierto que le ofreció su respaldo? Y él responde. No solo el general Rojas ha sido mi buen vecino durante tantos años, sino que su hija María Eugenia ha sido buena amiga mía, buena amiga de mis 2 hijas mayores. Sé que es un adalid menos arrogante, menos envanecido y que su violencia es menor. Tengo como seguro que fue dictador, pero no peor que los godos godísimos que lo antecedieron, pues no fue él quien cerró el Congreso, ni quien persiguió a la fuerza mayoritaria del país. Ospina Pérez, el marroquín de Gómez y el cómplice de los peores liberales, lo manejó con el dedo meñique al principio, pero el conciliador fue él. Echanoche lo agasajó en el Tequendama en nombre del liberalismo 40 noches después del golpe. Recogisteis del suelo regado con sangre silenciosa la bandera desgarrada. Pero él hizo lo que pudo para no dejarse engañar de los prohombres.
firmé, sí, con un grupo de liberales gaitanistas, la llamada Alianza Popular por un Pan, Techo, Salud y Alfabeto para todos los colombianos, con la ilusión de no regresar a la falsa normalidad de las élites. Y para mí que el general Rojas comprendió que era la cabeza de una gran movilización popular. Y no estoy solo yo en esta apreciación, no, pues el pueblo ha querido respaldarlo desde entonces y la oligarquía ha tenido la astucia para impedirlo como si estuviera impidiéndole la democracia. Creí, lo creo aún, en el ascenso del general al poder como un torniquete al desangre y un golpe a la oligarquía ladina que sin embargo ya ha vuelto a su lugar. Y en la Junta Liberal del 55 que el semanario Sábado convocó en mis oficinas, hice hincapié en que el respaldo del liberalismo popular al gobierno de las fuerzas militares era una manera de mostrarse unidos sobre la base de la plataforma que dejó Gaitán y un nuevo llamado a decretar la paz con el Partido Conservador. Y así lo hice yo con un grupo de amigos liberales que me quisieron acompañar bajo la sagrada premisa de que hay una operación de cirugía veterinaria que al perro macho no se la hacen sino una sola vez. Pregunta, parafraseando el título de su célebre texto, ¿por qué le duele que no le haya dolido la clausura del diario El Tiempo? Responde, detrás de la estrepitosa caída del liberalismo estuvo como un titiritero caprichoso el señor Eduardo Santos Montejo. Todo lo que he dicho hoy con modesto afán patriótico me ha diferenciado de él y de los individuos que él engendró y que giraron dentro de su órbita con el poder de su periódico remunerante. Para evitar el desastre, grité en la plaza pública, fomenté disidencias, di mi voto contra mi conciencia, a mi partido equivocado en el último episodio de la política parlamentaria liberal. Pero Santos, que a pesar de su simulada suavidad no aprendió nunca a respetar los disentimientos, impuso sus odios bien surtidos y sus calumnias y su ninguneo peor que el disparo en las páginas del Tiempo. Mi nombre siempre fue recortado misteriosamente en sus artículos, quién sabe quién fue. Según su folleto, yo no pronuncié el discurso alguno en la tumba de Uribe, ni escribí ayer, hoy y mañana del liberalismo colombiano, por ejemplo. No existía yo ni tenía fe de bautismo, sino lo aplaudía por hacer la política con las noticias. ¿Por qué iba a dolerme que se cerrara un diario que sirvió al desastre del liberalismo y se convirtió en trinchera peor que el siglo y en órgano principal de la doble moral del doctor Santos Montejo? Su cierre debió dolerme, sin embargo, aunque un particular fuera el dueño de las noticias, porque era prueba de que estábamos volviendo a la violencia y a la intimidación, y porque fue cerrado para callar una verdad dicha por el buen García Peña. Y entonces me duele que no me haya dolido. Pregunta, ¿pero a qué se refiere usted, doctor Romero Aguirre, con aquello de la doble moral del doctor Santos Montejo? Y él responde, en 1946, después del desastre electoral del liberalismo y de la derrota del gaitanismo que yo defendía por toda la costa caribe, me encontré con Santos en el bautismo de la hija de un amigo en común. No sabía que usted estuviera en Bogotá, querido Alfonso, qué grato renovar nuestra amistad, me dijo el expresidente. Ay, Alfonso, usted es un hombre tan bueno, pero su periódico recorta siempre mi nombre de la lista de los pasajeros de Avianca, le respondí. Qué raro, yo no leo El Tiempo, me explicó sonriente. Debo felicitarlo por su petición de renuncia a Gabriel Turbay de su candidatura para dejarle el camino a Jorge Eliezer Gaitán, agregué cambiándole compasivo el tema que le incomodaba. Era la 10ª gestión que yo hacía con Turbay, me replicó. Pero lo malo es que mientras usted, señor expresidente, pedía aquella renuncia necesaria, el periódico de usted apoyaba la candidatura suicida de nuestro distinguido amigo. Yo no soy El Tiempo, me respondió. Pero apenas el general Rojas lo cerró en su folleto sobre la clausura de su negocio, el señor Santos escribió, lo único que reivindico para mí es la responsabilidad íntegra de cuanto se dijo en estas 15.770 ediciones. Yo nunca le caí bien al expresidente experiodista, demasiado liberal para su gusto apostólico, demasiado costeño para entenderse tan bien con su esposa. Pregunta, ¿por qué criticar al Frente Nacional si es precisamente el pacto por la paz entre los dos partidos que usted proponía en el 49? Propuse, sí, el proceder que se impuso inexorablemente, que para alcanzar la paz el Poder Ejecutivo también se repartiera entre los dos partidos durante varios periodos. Mucho agradecí que el señor López Pumarejo, que erró descartando a los conservadores en su último gobierno, no se olvidara del todo de que la fórmula que él utilizó en este episodio político era la mía. Y es curioso que a pesar de haberse demostrado palmo a palmo que siempre tuve razón, contra los dirigentes de mi partido que desdeñaron mis orientaciones, yo he quedado de traidor, de vendido, de lentejista, y los individuos de Santos, del entregador al enano, que crearon la desgracia,
han sido premiados como héroes beneméritos. El entregador Lleras, en pacto con el mismo doctor Gómez que sacaron corriendo y que al menos creía en su peligroso falangismo, ya consiguió la presidencia que ha ganado 2 veces con votos ajenos. Pues un grupo de gente gentísima que puede pagar boletas de más de 10 pesos y unos victoriantes remunerados y acumulados adrede en las graderías, todos preocupados porque el chaparote de Rojas fuera demasiado popular, supuestamente lo aclamaron en el Circo de la Santa María. Ya llegará el enano Lleras, engendrador de la violencia al poder. Yo seguiré poniéndolos verdes y criticándolos y blasfemando a mi estilo por haber sacado de en medio al dictador para ellos empezar su propia dictadura y por haber conseguido que la juventud que ha llegado tarde a este empeño de democracia y no ha seguido bien el hilo de la historia no vea sino la lucha armada en su futuro. Pregunta, ¿qué es aquello de que Romero Aguirre es el único muerto político que hay en Colombia? Esa es la pregunta. La respuesta, soy el único jefe liberal de mi generación que no ha sido ministro. Rojas no quiso nombrarme porque Ospina Pérez le recomendó que para no aguijonear los ánimos no nombrara ni liberales ni laureanistas. Ricardo no me entristece, pero me pone los pies en la tierra. De los conservadores no he esperado yo nada, solo venganza y persecución desde que era un niño que jugaba al lado del mar en Cartagena. De los liberales, en cambio, nunca me he acostumbrado a recibir decepciones tras decepciones. ¿Que soy el único muerto político que ha habido en Colombia? Sí, si hablamos del pueblo cuando hablamos de mí. Pero no soy yo solamente, sino soy uno más. Yo no soy el único guachecito ni el único loco al que han despreciado aquí. Y en todo caso, mis amigos en el país, que no crea usted que solo enemigos tengo, de tanto en tanto me piden que vuelva a lanzarme para reivindicar a la inconformidad, para que el costo de la vida no termine acabándonos uno por uno, para criticar que se use el criterio de la represión para enfrentar a los guerrilleros revolucionarios, a los que se da por muertos semana de por medio, para que la reforma agraria se dé al tiempo con la verdad, para que las desdeñadas leyes opresivas de Rojas Pinilla, no se sigan usando a satisfacción por esa unión de chequeras y sotanas que sigue arruinando el país. Yo sigo vivo, aunque a veces no parezca, Señor, y me temo que voy a cometer el lujo de morirme de viejo aquí en Colombia. Ese fue el capítulo que me tocó leer a mis queridos amigos. Ahí en este momento termina esta entrevista que les acabo de leer. Fuerte, ¿no? Como muy intenso. Muy buena, muy buena. Sí, es impresionante y es increíblemente desgarrador la forma en que demuestra que Colombia o la historia de Colombia es una culebra que se muerde la cola, que nunca avanza, que siempre está dando círculos sobre sí misma. Sorprende que esta entrevista que le hacen al doctor Alfonso Romero Aguirre en 1960, con unos matices, podría aplicarse perfectamente también a la Colombia de hoy. Y sorprende aún más que muchos de los protagonistas de nuestra historia política actual tengan los mismos apellidos, es decir, se podría prácticamente que reescribir cambiando apenas los nombres, no los apellidos. Eso es Colombia. Expresidentes, experiodistas, un país en búsqueda de la paz, ¿no? Tal cual, sí. La posición antagónica del liberalismo, el liberalismo y todas las tendencias liberales casi siempre fragmentadas. Bueno, y ese Laureano Gómez que va reencarnando en nuevas figuras, ¿no? Es muy evidente que está reencarnado también hoy la figura de Laureano Gómez en el expresidente Uribe, ¿no? Que representan más o menos esa misma visión de mundo ultraconservadora, represiva, etc. Cuando no me refería al enano que decían en el libro, que era ¿quién? El expresidente, bueno, se me acaba de ir, pues digo, matizando pues para que no se crea que el enano era él. Pero sí, es una tragedia de país el que nos tocó, es así. Y ahora ¿qué tal de la operación veterinaria a macho, no sé qué es la de, Sí. al perro no lo capan Sí, 2 veces? está regado de muchísima sutileza y es muy bueno el texto. Me parece que uno ve relampagueos del columnista que es Ricardo también
por momentos en esa prosa, esa forma de analizar la actualidad con muy buenas palabras, con mucha altura literaria y con uno que otro punzón medio humorístico muy bien puesto. Eh, y yo no sé, por momentos uno siente también eso, ¿no? Pues entiende por qué esa columna que circula los viernes Bien. viene tan de atrás y tiene tanta fuerza. Uno alcanza como a leer una, una especie de forma de analizar desde la cosa lateral, con muy buenas palabras, con muy alta literatura, la actualidad, que es lo que hace Ricardo y es lo que vemos que hizo su abuelo en este capítulo. Y con una Sí. conciencia de pasado que vemos aquí el por qué, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Antes de cerrar el live, aquí nos preguntan qué librerías que estén enviando libros en Medellín. Está Ex Libris, dice acá, Gramata seguro también. Hay una que se llama 9 3/4 que es muy buena, que seguro también ya está operando un poco. Y si no, nuestros amigos de buscalibre.com también envían a todo el país y el mundo entero. Entonces, por Entonces, los ¿cuáles que son las están librerías? preguntando. ¿Puedes En decirlas otra vez? Medellín, Ex Libris, Sí, Ex Gramata, Libris en Medellín. en Ajá. Medellín, 9 3/4. A ver si hay más gente de Medellín que nos digan acá qué más hay. Y Busca Libre, que es una librería a nivel nacional e internacional que manda libros a todo lado, pues también, independiente que no están allá. Y si no, igual las librerías de tú, como estamos con domicilio, pues si están en Bogotá, pues también se lo envían a Medellín. Qué Básicamente bueno. casi que funciona así. Muchas gracias por leer, que qué buen lector, que al pie de la letra, que lees así como una flecha rapidísimo. ¿Qué más comentarios por aquí? Romero Aguirre era todo un personaje. Un personaje, sí, totalmente de acuerdo. Era un gran personaje, muy bien retratado Sí. en esa entrevista. La leí un poco rápido, pues porque también era extensa y pues para ir avanzando, Ujú. pero vale la pena que lean ustedes mismos el capítulo nuevamente, porque de verdad es una radiografía del alma colombiana. Es decir, aquí mudamos de piel, perdón, pero no de alma. La estructura del país sigue siendo la misma. Ustedes lo pueden notar ahí. Es una Ujú. tragedia. Bueno, Daniel, muchas gracias y pues nos vemos en otra oportunidad. Bueno, a ti un millón de gracias, a Ricardo un gran abrazo, muchas gracias por haber elegido este capítulo. eh, para mí me cayó de perlas por el tema político y millones de gracias a todos los que han seguido acá, la cantidad de comentarios que están dejando. Ahí me decía Connie, a Connie algo que la saludara, se me fue el apellido. A ella y a todos los que han seguido esta transmisión, millones de gracias. Y a ti un abrazo Y, gigante. y que aquí hay una gente que dice que llegó tarde, entonces leímos Historia Oficial del Amor y si quieren volver a ver el capítulo va a quedar en el perfil de Me Gusta Leer y si no en nuestro canal de YouTube 603 de la Gran Vía está toda la lectura si les gustó lo que oyeron. Qué Muchas maravilla. gracias. Un abrazo. Chao. Chao.